Buenas tardes, ingeniero. Bien, ¿usted? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a iniciar, compañeros. Creo que ya estamos la mayoría. Voy a compartir el pizarrón. Bueno, en la última clase, compañeros, vimos la resolución de este problema, que era es un amplificador con polarización a través de un divisor de tensión. Y dijimos que eh, era independiente de beta si cumplía con esta condición. A ver, permítame. Si cumplía con esta condición que tenemos aquí. Bueno, ya lo terminamos y concluimos finalmente que un circuito de este tipo podemos primeramente, antes de iniciar su resolución o su análisis, checar si cumple con el requisito de independencia de beta, y si es así, pues nos vamos por las ecuaciones sencillas. Si no cumple con y nos vamos por las condiciones sencillas de análisis, y vamos a tener que los resultados están muy próximos, son muy cercanos, como si lo hubiéramos hecho por la vía larga. Pero si no cumple con la condición de independencia de beta, pues lo tendremos que hacer en la forma tradicional, o sea, las fórmulas más largas. Y bueno, pues ahí dejamos la clase pasada. Vamos a ver ahora otro circuito también. Este circuito es un circuito amplificador, pero con otro tipo de polarización. Esta se llama polarización con realimentación de colector. Polarización con realimentación de colector. Y el circuito en sí es este que tenemos aquí. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata. Como en los casos anteriores, vamos a hacer un análisis de las mallas. Primeramente de la malla base emisor para obtener la corriente de base. Y dijimos que ya con la corriente de base y conociendo la beta o HFE del transistor, pues ya podemos conocer o calcular la corriente de colector. Y en base a estas dos corrientes, la de base y la de colector, podemos hacer la suma de las dos y tendremos ya la corriente de emisor. Y también vamos a analizar la malla colector emisor. De ahí vamos a obtener el voltaje colector emisor, que es uno de los voltajes también que nos interesan. Entonces, Profesor, disculpe, una compañera está tratando de entrar. a ver. Gracias. Parece que ya, ¿verdad? Sí, gracias. Ya está, ok. Gracias, profe. Ándale. Atsiri, ¿verdad? Hay otra persona que trata de Sí, esa entrar. soy yo. Nada, profesor, que lo... ¿Sí? No, profe, no le haga caso. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a después analizar la malla base emisor. La malla base emisor, pues es esta que estoy aquí señalando. Esta sería la malla base emisor. Bueno, ¿cómo se compone esta ecuación? El voltaje de BCC es el voltaje desde aquí hasta acá. ¿Están de acuerdo? Es el voltaje de alimentación BCC.
Y ese voltaje va a ser igual a este pedacito de voltaje que tenemos aquí, más este otro pedacito de voltaje que tenemos acá, más el voltaje base emisor. La suma de esos tres me va a dar VCC. Y entonces, el voltaje que hay aquí es el voltaje producido por la corriente de colector y la corriente de base que circulan por RC. Fíjense por aquí. Voy a borrar esto. Por aquí, por esta resistencia, circulan la corriente de colector más la corriente de base. Aquí se va por acá la corriente de base y continúa para acá la corriente de colector. Entonces la caída en esta resistencia está provocada por las dos corrientes. Y entonces nos vamos a la ecuación acá abajo. Y decimos VCC es igual a la resistencia RC multiplicada por IC más IB, que es precisamente esta que estoy señalando aquí. Esa es la caída de voltaje. Y le vas a sumar la caída de voltaje en RB. Y esa caída está producida por la corriente IB que va circulando por aquí, miren. Entonces aquí tenemos IB por RB en la ecuación. Y finalmente le sumas el voltaje de base a emisor de nuestro transistor. Acuérdense que esto es base, esto es emisor y esto es colector. Base, emisor y colector. ¿De acuerdo? Ya que tenemos esa ecuación de base, de base emisor, vamos aquí a borrar lo que le anoté. Entonces lo que vamos a hacer es poner la corriente de colector que tenemos aquí en función de la corriente de base, para dejar todo en función de la corriente de base que es la que ando buscando. Entonces esa IC ya sabemos que es igual a beta veces IB, y ahí está. Entonces la misma ecuación que tengo arriba, nada más ahí sustituido la corriente de colector por beta veces IB. Ya de ahí pues se factoriza la corriente de base, que sería esta, que multiplica a beta más 1 RC más RB. Y finalmente se despeja la corriente de base y me queda esta expresión o esta fórmula. Esa sería mi corriente de base. VCC menos VBE entre beta más 1 por RC más la resistencia de base. Y entonces ahora ya que tengo esa fórmula de la corriente de base, pues me voy a calcular el voltaje colector emisor. Esa lo vamos a sacar de la malla colector emisor, es decir, sería esta mallita. Esa malla que tenemos ahí. Y esa malla, la ecuación de malla, pues es también muy fácil. Acuérdense que VCC es el voltaje de aquí hasta acá. Y esa es la suma de esta caída más el voltaje colector emisor. Y ya, la suma de esas dos. Y acá lo tenemos. VCC es igual a la caída en RC, es decir, la caída que está acá arriba. Acá. Y esa está provocada, o está provocada por la corriente de colector más la corriente de base. Ya habíamos dicho eso, multiplicado por la RC. Ya nada más le sumas el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor es el voltaje que tenemos de aquí a aquí. Voltaje colector emisor. Este es el colector, esta es la base y este es el emisor. Le sumas ese cachito de voltaje y pues ya tienes todo el voltaje VCC. Y bueno, pues ya aquí también lo mismo. Vas a sustituir, se sustituye la corriente de colector por la corriente de base. Es decir, la corriente de colector es beta veces IB. Se sustituye ahí. Y finalmente, pues ya lo que se hace es
sacan como factor común IBRC que multiplica a beta más 1. Es decir, es esto mismo que tenemos aquí arriba. Nada más que factorizado. Es decir, es todo esto, lo mismo que tenemos acá abajo. Y ya se despeja de ahí el voltaje colector emisor y me queda esta expresión o esta fórmula. BCC es igual a BC es igual a BCC menos beta más 1 que multiplica a IB por RC. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el análisis de ese circuito. Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué en la corriente RC pasa, en la resistencia RC pasa la corriente IB y RC? ok, vamos para allá. La corriente de colector es la que pasa por el colector, o sea, la que pasa por aquí, ¿estás de acuerdo? Sí. Y la corriente de base es la que pasa por acá, por la base. Bueno, pues resulta que en este punto, aquí en este punto, llegan las dos corrientes, corriente de base y corriente de colector. Entonces por aquí circulan las dos corrientes, IB más IC. Al llegar a este nodo, la corriente de base se va por acá y la corriente de colector por acá. Por eso es que la caída de voltaje en RC está producida o provocada por las dos corrientes, la corriente de base y la corriente de colector. Ok. Muy bien, No profe, se gracias. vayan, no se vayan en la finta porque muchos a veces en los exámenes ponen que por aquí circula nada más la IC. No, circulan las dos corrientes. ¿Estamos? ¿Sí te quedó claro? ¿Por qué? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras, compañeroas? Para quitar las dos palabras. ¿Alguna pregunta, compañeroas o compañeraos? ¿Otra pregunta? ¿Nada? No. Qué felicidad con este grupo. Qué felicidad, que todo lo entiende. Bueno, creo pensar que todo lo está entendiendo. Órale pues. Pues entonces vamos a ver lo siguiente. Bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo de este circuito que acabamos de ver, que es el de realimentación de colector, pero ahora ya con valores. Y tendríamos este circuito que está aquí. Si lo ven claro en su pantalla, en la laptop o en donde estén. Si lo están viendo claro. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a copiar ese problemita. Es la misma configuración que acabamos de ver ahorita. Nada más que aquí pues ya traemos valores de algunos de los parámetros. Carlos Eduardo
Subió una imagen del pizarrón. ¿Sí, Carlos? Sí, profe. Muy bien. ¿Para qué, perdón? Ah, pues por si cambia la pantalla o así. Ah, ok, muy bien, muy bien. Ya para que quede ahí, ah, está bien. Compañeros que van a comer, compañeros, platícanme mientras. Yo no sé todavía. Todavía no sabe qué va a comer. No. Yo acabo de almorzar. ¿Acabas de ¿Qué ando almorzar? almorzando? Pues vas a venir comiendo como a las 5, yo creo. Oiga, profe, Sí, me dijo que le recordara hoy sí, sí. em, para que usted comentara sobre lo de beta, que es H. Ah, la beta, sí, cierto. No sé si lo hayan visto los demás compañeros. Eh, Déjenme ver, espérenme un tantito. Esto fue un tantito. ¿Lo publicaste en el grupo? Sí, es pues En la, el, la última o sea, imagen lo pusiste en el... en el de analógica. Ah, sí, aquí está, tienes razón. Bueno, pues aquí nuestro compañero Raúl nos hizo el favor, a petición mía, de que investigara cuáles son las siglas o qué significan las siglas HFE, que es lo mismo que beta. Y aquí en la consulta dice, esta es la ganancia de corriente para un transistor expresada en un parámetro híbrido. Así se llama el parámetro híbrido. De ahí viene la H de hybrid. Dice, la letra F indica que son características de transferencia en sentido directo y la letra E indica que es para una configuración de emisor común. La letra pequeña H indica que es una ganancia de señal pequeña. Dice HFE y la beta de señal pequeña son las mismas. Muy bien, Raúl, pues gracias por la consulta y ahí está la respuesta a la pregunta, ¿qué significa HFE o qué significan las letras de HFE? Muy bien, Raúl, gracias por recordarme. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, tenemos el mismo problema de hace ratito, nada más que ahora ya tenemos algunos parámetros. ¿Qué tenemos? Tenemos VCC, tenemos el valor de la resistencia de colector, tenemos el valor de la resistencia de base y tenemos la beta o la HFE. ¿Y qué nos piden? Pues nos piden que calculemos las corrientes y los voltajes del transistor. Bueno, pues vamos a hacerlo. Y lo hacemos como lo hicimos hace ratito. Vamos a ver la malla base emisor y de aquí vamos a obtener la corriente de base. Pues se hace el análisis de la malla base emisor, que ya habíamos dicho que VCC es la suma de este voltaje, que estoy subrayando aquí, que sería RC por IC más IB. Este otro pedacito de voltaje, que es la caída de voltaje en RB. Y finalmente le sumamos el voltaje base emisor. En este caso, pues suponemos que es un transistor de silicio, donde PV vale 0.7 volts. Y bueno, pues ya lo demás es lo mismo que hicimos hace rato. Despejamos de aquí la corriente de base y nos va a dar esto.
La parte del denominador sería, perdón, la parte del numerador de esta ecuación sería BCC menos BDE, que serían 12 volts menos 0.7 volts, dividido entre la RB, que serían de 100 kilos, más beta más 1 o HFE más 1, que serían 200 más 1, multiplicado por RC, que sería la de 1 kilo. Sustituyendo estos valores, pues me va a dar un valor ya calculado de 37.5 microamperes. Es decir, la corriente de base de nueva cuenta tiene valores muy chirris, muy pequeños, en este caso son microamperes. Ya con la corriente de base y conociendo la HFE o beta, pues podemos calcular automáticamente la corriente de colector, que sustituyendo valores, aquí los tenemos, pues nos da una corriente de colector de 7.5 miliamperes. Ya con la corriente de base y la corriente de colector, pues sumamos las dos y me va a dar la corriente de emisor, que en este caso me va a dar un valor de 7.53 miliamperes. Observen la proximidad entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Son muy cercanos en sus valores. Porque la corriente de base es muy pequeña. Luego nos vamos a analizar la malla colector-emisor. Bueno, no sé si hasta ahí haya alguna pregunta, compañeros, compañeras. Bueno, me imagino que lo están copiando, ¿verdad? Sí, pero no hay dudas, profe. Todo bien. Ok, déjenme quitarle estas rayitas que estoy haciendo porque a lo mejor les tapan los valores. Inge, las fórmulas de IC y de IE son las que venimos manejando desde el principio, ¿verdad? No. O sea, el análisis de las mallas es igual, pero aquí en este caso, el análisis de la malla base emisor cambia porque aquí tenemos dos corrientes, corrientes de base y corriente de colector. O sea, el análisis, tienes que analizar la malla base emisor y la malla colector emisor, en todos los casos. Pero no en todos los casos o en todas las configuraciones que hemos visto, o polarizaciones, no en todos los casos es igual. Es decir, la formulita no en todos los casos es igual. Por eso es importante que hagas el análisis de la malla. Es lo que les decía el otro día. Son mallas muy sencillitas, entonces aprendan a analizarlas, porque si yo en un examen les pongo una resistencia adicional por ahí, pues ya la fórmula ya no es igual. Sin embargo, si ustedes saben analizar la malla, pues lo van a sacar, ¿verdad? Lo van a sacar mal, pero lo van a sacar, no vas a creer. Pero la corriente C sí está utilizando la fórmula de la del principio, ¿no? La relación ¿Cuál, de perdón? delta. ¿Cuál? Corriente C, del corriente del Sí. colector. ¿Se acuerdan que al principio les di eran como 5 formulitas que en todos los casos se cumplían? La corriente de emisor es igual a la corriente de base más la de colector. La corriente de colector es beta veces IB. Esas fórmulas son iguales. La alfa, que es la fórmula de alfa, que es igual a la IC entre la IE, es próxima a 1. Esas formulitas son válidas para cualquier transistor. No sé si a esas te referías. Sí, a eso me refería. Ah, ok. Bueno, si a esas te referías, sí, son iguales en todas las polarizaciones. Pero ya el análisis de la mallita, pues ya ahí cambia, ¿verdad? Bueno, ya vamos a terminar. Vamos a analizar la malla colector-emisor, que es lo que acabamos también de hacer hace ratito en esta configuración o polarización.
Dijimos que VCC caray, ¿por qué no? A ver si hay. Es que lo tiene en borrador, Inge. Ah, sí es cierto. Qué observador eres. Muy bien. Pues cómo quería que escribiera, ¿verdad? Gracias. Entonces, tenemos que la malla colector emisor, la ecuación de malla, pues dijimos que el voltaje VCC es la suma de este voltaje que cae en RC y está producido por las dos corrientes. Y le voy a sumar el voltaje colector emisor. Y bueno, pues ya, ahí lo único que se hace, de acuerdo a lo que hicimos hace ratito, es poner la corriente de colector en función de la corriente de base, o como ya la tenemos ahorita, pues ya no es necesario. Podemos sustituir directamente la corriente de colector. Aquí está, aquí está. Y entonces, bueno, pues sustituimos los valores de lo que ya obtuvimos y de los datos que nos dan, y nos dice que el voltaje colector emisor es de 4.46 volts. Lo único que me restaría calcular sería el voltaje colector base, que es la diferencia del voltaje colector emisor, que es la que acabo de calcular ahorita, y le voy a quitar los 0.7 volts de base a emisor. Entonces me da un valor de 3.76 volts. Ya tengo todo. Tengo el voltaje colector emisor, el voltaje colector base, el voltaje base emisor. En cuanto a las corrientes, pues aquí está la corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor. Ya tendría resuelto el problema. No sé si tengan alguna duda, compañeros, compañeras. Entonces, este es otro tipo de polarización. Entonces, aparte del primero que vimos la polarización de divisor de tensión y esta que sería polarización por realimentación de colector. Profe, Bueno. no entiendo qué es una polarización. Ok. Polarización es cómo le haces tú llegar los voltajes de alimentación al transistor. Cuando tú dices, a ver, vamos a polarizar un transistor, significa que tú le vas a poner voltajes de directa en sus tres terminales. ¿De acuerdo? Como cuando vimos con el diodo, a ver, vamos a polarizarlo en directa. Pues, ¿qué significaba polarizarlo en directa? Que le ibas a poner un voltaje positivo en el ánodo y un negativo en el cátodo. Polarizar. Entonces, cuando decimos, vamos a polarizar un transistor, ¿cómo le vamos a poner los voltajes en sus terminales? En el colector, en la base y en el emisor. Deben de llevar un voltaje de directa. Bueno, la forma en que tú le haces llegar esos voltajes, pues depende del tipo de polarización. En el caso de la polarización por divisor de tensión, esa polarización, al menos en la base, la haces llegar por medio de la división del divisor de tensión dado por R1 y R2, si recuerdas. ¿Sí? Entonces, ese es un tipo de polarización. Este es otro tipo de polarización. Diferente, obviamente, al anterior. Se me hace difícil, profe. ¿Se te hace difícil entender el concepto? Sí. ¿Cómo te lo explicaré? No, si quiere, ya me dio una idea, ya lo investigo. Si quieres, el siguiente semestre te lo explico mejor. Ah, te creas. No. O sea, simplemente quédate con la idea de la polarización. Es cómo voy a hacerle llegar los voltajes a las terminales de un transistor para que funcione. Claro, va a ser todo a través de la fuente de alimentación, ¿verdad? De VCC. Pero ¿cómo se lo voy a hacer llegar? ¿A través de una resistencia o de dos resistencias? O en este caso que es una resistencia no de colector, sino es una resistencia común, que se llama RC, pero por la cual circulan dos corrientes.
Entonces, este circuito, así como está, se le llama, bueno, es un circuito amplificador, configuración emisor común, polarización por realimentación de colector, se le llama. El que vimos anteriormente era un amplificador, configuración emisor común, polarización por medio de divisor de tensión. Y más o menos, compañero. ¿O te reburuje más? ¿Sí? Bueno, sí es importante que entiendas que es polarizar un circuito. O sea, hacerle llegar, o sea, ¿cómo lo voy a alimentar? ¿Con qué voltaje de alimentación lo voy a hacer? Bueno, entonces, pues, ahí nos vemos, compañeros. No sé si haya alguna otra pregunta, compañeros, compañeroas. ¿No hay preguntas? Una pregunta, bueno, no tanto del tema. Al ritmo al que vamos, ¿como cuándo sería el siguiente examen? Yo creo que para ir para marzo, más o menos. Marzo, sí. Ah, bueno. Sí, digo, está próximo. Con que no caiga en mi cumple, soy feliz. No sé, no había pensado en el examen, pero ¿cuánto tenemos que presentamos el primer examen? ¿Ya un mes? Bueno, ahora en la semana nos ponemos de acuerdo, si les parece, ¿sí? En la semana nos ponemos de acuerdo, pero ahí todavía falta un poquito más. Todavía falta un poquillo más.